Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Nuestra serie comenzó con un salto en el tiempo de 5 años. Obligan a una habitación llena de gente a subir a la caja de un camión. Dylan está entre ellos y mientras Miran se resiste a los hombres y grita, ¿dónde está mi hijo?, los hombres lo obligan a subir al camión. Miran se hace grande y va a la habitación de sus padres, mira las fotos de ellos cuando era bebé y juega con el móvil de su cuna. Luego toma las fotografías de Dylan y Baran que están en su regazo y se sienta en la cama. En ese momento, cuando la mujer que lo secuestró de sus padres entra en la habitación, Miran esconde la foto a sus espaldas. La mujer se enoja mucho con Miran por entrar a esta habitación y toma la foto detrás de la cual se escondía, la tira al suelo y el marco se rompe. Miran solo lo mira sin responder. Cuando la mujer continúa insultando a Miran y enojándose, Miran se disculpa. Cambiaron el nombre de Miran a Nar. La mujer dice que debes responderle a tu padre y lo saca de la habitación. Akif se entera de que Dylan cayó en manos de traficantes de personas. Y él toma medidas para salvarla de allí. Cuando la mujer trae al niño y lo arroja en medio de la sala, su padre le pregunta al hombre que conoce, ¿qué es eso de Nar? Cuando Nar no responde, dice que la mujer volvió a entrar a la habitación prohibida. Tark regaña a Nar, lo envía a su habitación y le dice que está castigado. Berfin no soportó el duro trato hacia la niña y cuando habló, la silenciaron. Hassan está paralizado y Tark se enoja con su esposa porque el problema de Nar seguirá siendo un secreto entre mi madre, tú y yo hasta que ella muera. Cuando Dylan grita en la parte trasera del camión, ¿a dónde nos llevan?, la mujer que está a su lado advierte, mira, te matarán, no tendrán piedad. Cuando Dylan saca el mono de Miran que guardaba en su bolsillo, le encanta el mono que está en la habitación de Miran después del accidente y habla consigo mismo diciendo, mi querido hijo, tu padre te encontrará, no te preocupes, mientras Baran escucha a él desde la puerta. Luego, cuando entra, Dylan pregunta dónde encontraste a nuestro hijo. Pero Baran está devastado y aprieta los zapatos de Miran en su palma. Dylan recuerda el momento en que la abrió y la vio. Mientras Baran mira el mar con tristeza, Akif se le acerca llorando, le muestra el zapato de Baran Miran y le pregunta si podría ser el de Miran. Akif, entre lágrimas, dice que esto es lo único que queda de Miran, que ya no hay esperanza, y le da el más sentido pésame, hermano. Después de lo que escuchó, a Baran se le doblaron las rodillas, se arrojó al suelo y gritó, hijo mío. Luego lo abofetea diciendo que no podía protegerse y camina hacia el mar llamando a Miran, mi hijo. Akif lo abraza y trata de calmarlo. Cuando le llora a Dylan y le dice que no puede protegerlo, Dylan queda conmocionado y conmocionado. Cuando Baran llora, le sostiene la cara y lo consuela diciéndole, no acepto esto, no lloraré en un rincón, porque nuestro hijo está vivo, lo encontraremos. Dylan abraza el zapato de Miran en su mano y ve que la mujer está molesta porque Miran es su hijo y le pregunta si estos son los que se perdió. Cuando Dylan dice que no, pero saben dónde está mi hijo, la mujer dice que significa que a ti también te engañaron así. Dylan se niega diciendo que no y objeta diciendo lo encontraré, no me engañaron. Sé que vives sola, sienten las madres, habla de cómo te encontrarán pase lo que pase. La abuela de Nar se disculpa con la mujer que conoce y le dice no me encierres ahí, está demasiado oscuro, tengo miedo, pero la mujer lo arroja allí y le cierra la puerta. Nar golpea la puerta diciendo, tengo miedo, abuela, abre la puerta pero no le importa en absoluto. Cuando los traficantes de personas estaban a punto de cruzar la frontera, Baran los persiguió en su caballo y los atrapó. Cuando los hombres lo notan, aceleran y la gente en el camión comienza a asustarse. Mientras huyen de Baran, ven que los gendarmes bloquean su camino e inmediatamente sacan sus armas. Afuera comienza una pelea y la gente del camión está muy asustada. El hombre del camión deja la puerta abierta cuando sale a pelear, y cuando termina el conflicto, Dylan ve a Baran desde allí. Cuando se ven, se miran largo rato y poco a poco se van acercando. Y te abraza fuerte y sus ojos se llenan de lágrimas. Baran luego le pregunta si está bien y dice, sé que quieres encontrar a nuestro hijo, pero no es posible poniéndote en peligro de esta manera. Dylan abraza fuertemente a Baran sin decir nada.
Dylan mira el zapato de Miran y luego agarra el cuello de los hombres asesinados y les ruega, saben la ubicación de Miran, dime dónde está, hijo mío. Baran, te engañaron, aunque diga algo así, no podrá convencerte. Dylan se desmaya en los brazos de Baran con la tristeza de no poder alcanzar a su hijo. Tark Baran se inquieta cuando se entera de que Dylan fue a Mardin. Cuando se le pregunta si alguna vez habían roto, Tark dice no lo creo después de todos estos años, pero su madre dice no se puede saber, todo el mundo sabe de su amor. Cuando Tark Baran dice que no sabe nada y que dejó la vida y renunció a todo, su madre dice que si Dylan vuelve a la vida, Baran no tardará un día en recuperarse y resucitará de las cenizas. Mientras la señora Asibe quiere llevarle comida a Nar, su abuela se da cuenta y se la quita. Le pregunta a Nar si tiene hambre, le da solo pan seco de la bandeja, dice que esto es demasiado para ti y se va. La abuela Nar le dice, no te vayas, aquí está demasiado oscuro, tengo miedo, déjalo. Yo también vengo. Sin embargo, la abuela vuelve a encerrar al niño y le dice que no, que te quedarás aquí hasta que recupere el sentido, sin llantos ni lloriqueos. Baran acaricia el cabello de Dylan mientras está inconsciente y le dice, ¿y si te pasara algo? ¿Qué haría? ¿Cómo viviría? ¿Cómo podría soportar tu ausencia después de todos estos acontecimientos, Dylan? Pero ya se acabó, no lo haré. Dejarte de nuevo, no hay poder en el mundo que pueda separarte de mí, ni siquiera tú podrás detenerme de ahora en adelante. Mientras tanto, cuando Dylan recobra el sentido y quiere levantarse, diciendo ¿dónde estoy? Tengo que irme, tengo que ir a buscar a mi hijo, Baran se enferma antes de que caiga y lo hace sentarse. Diciendo no puedes ir a ningún lado, necesitas descansar, vamos, siéntate. Luego, cuando intenta obligarlo a comer con sus propias manos, Dylan se resiste. Cuando Baran intenta persuadirlo, Dylan no se pone más terco y toma la cuchara de la mano de Baran, diciendo me la comeré. Nar, es decir, Miran, tiene mucho miedo donde está encerrado, pero nadie lo escucha. Dylan se pregunta si Miran tiene hambre y piensa, espero que la amen y la cuiden cuando está rodeada de gente buena. ¿Quién querría hacerle daño a un niño pequeño? Baran no quiere hablar de eso para poder comer su comida. Dylan llora porque no puede comer, no puede pasar por su garganta. Baran ayuda a Dylan a acostarse. Cuando Dylan se va a la cama, se toma fotos con Miran y dice, mi hijo no se dormirá a menos que le cante una canción de cuna. Cuando Baran pregunta, ¿cantas la canción de cuna favorita de Miran todas las noches? Dylan responde, sí, seguiré cantándola hasta que la encuentre. Mi hijo no puede dormir sin escuchar la voz de su madre. Cuando Nar se asusta por la lluvia y los truenos afuera, se dice a sí mismo, los hombres no tienen miedo, no eres un niño y tus padres te aman mucho, te sacarán de aquí. Mientras Dylan canta su canción de cuna desde la cuna de pino del bebé, mirando la imagen, Baran no puede contener las lágrimas. Cuando Baran llega a la habitación con la bandeja del desayuno en la mano, no puede encontrar a Dylan en la habitación y sale apresuradamente, gritando Dylan. Dylan sale del hotel donde se hospedan y dice, no quería que esto sucediera, pero encontraré a nuestro hijo y nunca dejaré que me detengas. Baran viene tras él y lo ve huir, y Dylan corre tras él, diciendo que espere. Dylan huye y Baran la persigue gritando. Y al final atrapa a Dylan y trata de convencerlo de que no puede ir, yo cometí el error una vez, mira lo que pasó. Grita, déjalo en paz, está muerto. Después de lo que escuchó de Baran, Dylan se derrumba y se agacha en el suelo. Baran se sienta a su lado y le dice, no nos hagas esto, no podemos soportar el dolor de mi hijo, si te pierdo, no tendré nada a que aferrarme. Cuando dices que extrañas mucho a Dylan, Dylan responde que nunca me dejaste, aunque estuvieras lejos, tus ojos siempre estuvieron puestos en mí. Baran dice no poder amar y encontrar consuelo en los sueños, no puedo soportar esto otra vez, recupérate, no te dejaré, regresaremos a nuestro hogar, a nuestra mansión. La abuela de Nar dice que actuó de esta manera para torturar a Hassan y mantener vivos su rencor y su ira hacia los Carabey. No olvidaré que me echaste por esta puerta con tus hijos en mi vientre, tu hijo Tark, el jefe de la empresa, será nuestro a partir de ahora, empresas, posadas y baños. Dice que los Carabey no tendrán voz ni nombre. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.
Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.